Hola, bienvenidos a este nuevo video de Scientic del curso de Matemática Básica. En este video estaremos trabajando con la lección 21, continuando con el tema de sistemas de ecuaciones lineales en la parte 4. Particularmente, estaremos resolviendo problemas. Los problemas que fueron presentados al iniciar esta serie de lecciones sobre sistemas de ecuaciones. En la resolución de problemas te sugerimos, en lo posible, aplicar los siguientes pasos para poder facilitar así la traducción del lenguaje coloquial a los lenguajes simbólicos propios de la matemática. En primer lugar, tienes que identificar las variables, es decir, las incógnitas que te piden encontrar. Generalmente le asignamos los valores de x e y. Generalmente, no es obligación. El segundo paso es plantear las ecuaciones que se deducen de la lectura del problema. Es decir, vas a leer el problema en donde tienes un lenguaje simbólico. Tienes que traducirlo al lenguaje simbólico desde un lenguaje coloquial o el enunciado del problema. Acá es fundamental que respete los símbolos de puntuación como todos los conectivos, es decir, las comas, el conectivo y, que te están separando ecuaciones y por lo tanto son la ayuda fundamental para el planteo de las distintas ecuaciones. Una vez planteadas las ecuaciones, se arma el cell, que es el que vamos a resolver. Una vez planteado, vamos entonces a la resolución. También es fundamental verificar e interpretar los resultados y de esa manera estaremos también seleccionando qué método es el más apropiado para la resolución del problema. Estamos acá entonces con el ejemplo 1 que, como habíamos dicho, este había sido aportado al iniciar la lección 18. Nos dice el problema. Un número tiene dos cifras, cuya suma es 9. Si se invierte el número y se resta del primero, da 27. Hallar dicho número. Como dijimos, primero identificamos las incógnitas. Nos hablan de un número. Si señalamos como ix al primer número, x será la cifra de las unidades, mientras que y representará la cifra de las decenas de ese número. Y si identificamos con xy al segundo número, ya que el enunciado nos habla de que se invierte, ahora y será la cifra de las unidades del segundo y x la cifra de las decenas del primer número. Estamos ahora en condiciones de plantear las ecuaciones a partir de la lectura del problema. Las condiciones del problema nos establecen que ese número que nos dieron inicialmente, si x representa las unidades e y las decenas, al descomponerlo en forma polinómica expresa el número x más 10y, mientras que el segundo número, cuando lo invertimos, su desarrollo en forma polinómica será y más 10x. Pero, ¿qué nos habían dicho? Que al sumar las dos cifras del primer número obteníamos 9, y esas cifras son x e y, ahí tenemos la ecuación. También nos habían dicho que al invertir el número y restarlo del primero daba 27. Por eso es que hemos realizado esta interpretación de los primer y segundo números. Entonces, al primer número le restamos el segundo, que es la inversión, para que dé 27, y al realizar esta operación ahora asociamos los términos en x menos 10x y 10y menos y, obteniendo la ecuación que por equivalencia, si dividimos ambos miembros por 9, nos da una ecuación más sencilla que estamos leyendo, menos x más y igual 3. Es decir, acá hemos aplicado uno de los criterios para obtener ecuaciones equivalentes visto en videos anteriores.
con las dos ecuaciones 1 y 2 armamos entonces el CEL que ahí tenemos que analizar para ver cuál es el método más apropiado. Bueno, ¿y qué pasa? Que el método más apropiado es el de método de reducción porque tienen coeficientes en valor absoluto iguales tanto las x como las y. Entonces, si eliminamos la x, lo haremos cuando sumemos ambos miembros, miembro a miembro. Eliminada la y, quedaron dos y, perdón, eliminada las x, quedaron dos y se asoció el segundo miembro llegando a 12. De modo que la y resulta valer 6. Ahora eliminamos la y. ¿Cómo? Restando miembro a miembro. Entonces a x le restamos menos x, nos resulta 2x. Las y se eliminan y los segundos miembros se reducen a 6, con lo cual al despejar x resulta igual a 3. Estamos ahora en condiciones de armar ese primer número que habíamos llamado un número de x unidades y unidades en las decenas. Entonces ese número resulta ser armado ya 63, mientras que el segundo número cuando se lo ha invertido resulta ser 36. Podemos verificar que al primer número si le restamos el segundo cuando resulta de invertir su cifra nos da 27. Entonces ya estamos en condiciones de dar la respuesta al problema diciendo que el número es 63. Entonces estamos ahora para resolver otro problema que también fue presentado en lecciones anteriores. Nos dicen que si se aumenta en 2 centímetros el largo y el ancho de un rectángulo, el perímetro resulta 24 centímetros. Ahora, si el largo se disminuye en 2 centímetros, resulta un cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Como siempre, leído el problema, identificamos las incógnitas, para lo cual será conveniente realizar una interpretación gráfica. Tenemos un rectángulo inicial que tiene un largo y un ancho inicial. Y nos dicen que si aumentamos en 2 centímetros el largo y el ancho, entonces vamos a tener, podríamos decir, este otro rectángulo. Su largo más 2 centímetros y su ancho más 2 centímetros. Pero también si el largo lo disminuimos en 2 centímetros, no nos dicen nada del ancho, lo cual el ancho va a quedar igual, solamente el largo se reduce en 2 centímetros para resultar un cuadrado. A partir de esta interpretación gráfica decimos que x es el largo del rectángulo inicial y que y será el ancho del rectángulo inicial. Podremos hablar de x de y o bien de largo y de ancho. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones. Las condiciones del problema además nos dicen que el perímetro es de 24 centímetros y un perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Como ese largo ha aumentado en 2 centímetros, lo mismo que el ancho, resulta un perímetro de 24, mientras que si al largo le restábamos 2 centímetros, obteníamos un cuadrado. Para que sea un cuadrado significa que las dimensiones de sus dos lados son iguales. Entonces, a partir de las expresiones A y B, podemos ir armando las ecuaciones que formarán el CEL. En la ecuación A aplicamos distributiva, 2 al largo y a los centímetros, lo mismo al ancho y a los centímetros. Después 2 largo más 2 ancho será igual a 24 menos 8 centímetros que hemos transpuesto al segundo miembro, resultando 16 centímetros. Pero esta ecuación también podrá ser simplificada cuando dividimos ambos miembros por 2, quedando largo más ancho igual a 8 centímetros. De la ecuación B, si las ordenamos a las incógnitas largo y ancho en el primer miembro, obtenemos la ecuación 2 que estamos observando. Entonces, la ecuación 1 y la ecuación 2 armarán el CEL. Este sistema que estamos observando podrá resolverse por el método más conveniente.
estamos viendo que al tener iguales coeficientes largo y ancho, el más apropiado sería también por eliminación de sumas y restas. Lo cierto es que si oralmente lo decimos por suma, nos van a quedar dos largos, se eliminarán los anchos, igual a 10. Por lo tanto, un largo es igual a 5 centímetros. Bueno, de igual modo trabajamos para averiguar el ancho y este resulta de 3 centímetros. Por supuesto, como en todo problema, verificamos. Habíamos dicho que si al largo lo aumentábamos en 2 y al ancho también, el perímetro era de 24. Reemplazamos largo por 5 y ancho por 3 centímetros respectivamente, efectuamos los cálculos y resulta que efectivamente se cumplen las relaciones de 24 centímetros para uno y de que el largo menos 2 centímetros coincide con el valor del ancho. Entonces podemos dar la respuesta al problema diciendo que el rectángulo tiene 5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Estamos ahora en condiciones de analizar el ejemplo 3, también propuesto anteriormente, una aplicación a física. Acá nos presentan que dos estaciones A y B están separadas por 480 kilómetros. De A sale un tren hacia B con una velocidad constante de 50 kilómetros por hora y simultáneamente, es decir, en ese mismo momento, sale un tren de B hacia A con sentido opuesto con velocidad constante de 30 kilómetros por hora. Debemos calcular a qué distancia de A se cruzan y a qué tiempo después de haber partido. Si analizamos los datos, se desprende que estamos frente a un problema de movimiento rectilíneo uniforme y para estos movimientos la ecuación horaria está dada por la expresión que estamos observando. Esta es una ecuación lineal, ya que responde al formato de un término independiente más la pendiente por la variable. En este caso, la pendiente b es m para una recta, velocidad para el movimiento. Y el término independiente o la ordenada al origen n de la recta es la posición inicial para el movimiento. Hecha esta introducción, para introducirnos justamente en el movimiento y resolver el problema, conviene ir a un croquis en el cual, si establecemos un sistema de referencia donde el móvil pintado, en este caso de color azul, que podría ser el que está en la estación A, arranca con esa velocidad, pero separado por una distancia, un móvil B, era un tren, arranca en sentido opuesto al que le hemos asignado un signo negativo porque se desplaza en sentido contrario. Podemos decir entonces que las incógnitas nuestras, que son la posición del encuentro y el tiempo del encuentro, van a aparecer en las ecuaciones horarias de ambos móviles. El móvil azul, por encontrarse en una posición de referencia, que será el origen del movimiento, va a tener una posición inicial 0, mientras que el móvil verde, que se encuentra a 480 kilómetros a la derecha y avanza en sentido contrario, podremos plantearle una ecuación sí con una posición inicial o bien una ordenada al origen distinta de 0. Bien, planteamos entonces para el móvil azul la ecuación donde dijimos que no tiene ordenada al origen, solamente tiene la velocidad y la variable tiempo. Para el verde sí tiene una posición inicial, su velocidad negativa porque avanza en sentido contrario, multiplicada por la variable tiempo. Son ecuaciones donde la variable es el tiempo. Esta, esta resolución conviene hacerla, ya habíamos adelantado, por el método de igualación, porque en un momento t determinado van a estar ocupando la misma posición, por eso se cruzan. Entonces, igualamos la posición final del móvil A con la posición final del móvil B. Resolvemos la ecuación con la incógnita tiempo, transponiendo el término que contiene a la incógnita del segundo miembro al primer miembro.
asociamos, llegamos a 80 kilómetros por hora, que multiplica el tiempo del encuentro, que va a ser igual a los 480 kilómetros que los separaba. Continuamos despejando el tiempo, podemos simplificar las unidades de kilómetro, quedándonos 6 horas como solución para el tiempo del encuentro de ambos trenes. Una vez obtenido el tiempo del encuentro, regresamos a cualquiera de las dos ecuaciones que habíamos planteado como posición final de cada móvil. Acá las horas se van a simplificar y quedará solamente kilómetros como unidad para la posición del encuentro, lo cual para un problema de física es coherente. Y también podemos haber hecho este cálculo en la segunda ecuación, en donde ya teníamos 480 kilómetros, pero hay que restarle lo que ha avanzado en sentido contrario para que se encuentren a los 300 kilómetros del punto de partida o del móvil azul que habíamos dado. Entonces, nuestra respuesta será: los trenes se cruzan a 300 kilómetros de la estación A luego de 6 horas de haber partido. De este modo, hemos concluido con esta serie de problemas sobre sistemas de ecuaciones, particularmente en este video, resolviendo problemas aplicados a distintas áreas del conocimiento, propiamente números, geometría y física. Gracias, como siempre, por seguirnos, y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y hacer sonar la campanita para seguir en contacto. Nos vemos.